Hola, buenas tardes. Soy Samuel Arenas, director de cliente digital en Singular Bank. Lo primero, daros la bienvenida a este curso, segundo curso sobre bolsa. En esta ocasión veremos los tipos de órdenes en bolsa. Hemos tenido que hacer un cambio de última hora. En principio, este curso lo iba a dar Javier Tejedor, pero el lunes ha sido papá, con lo cual se le ha adelantado un par de semanas el niño, con lo cual no puede estar con nosotros y en su lugar pues dará el curso Victoria Torre, que es la responsable de productos y análisis de selección de fondos. Así que seguro que nos lo explica todo perfectamente y queda todo muy claro. Recordaros, como siempre, que tenéis el chat para poder formular las preguntas, que serán leídas a Vicky al final de la ponencia, que durará 30 minutos, y otros 30 minutos tendremos para responder las preguntas que surjan en el chat. Que tenéis también a vuestra disposición el servicio de atención a clientes de Singular Bank para cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queráis preguntar o no quede claro, o temas más específicos que queráis ver, podéis llamar, por supuesto, para que seréis siempre estupendamente atendidos y se os resolverán todas las dudas que podáis formular. Y por último, recordaros también el tema de la encuesta. Siempre mandamos una encuesta al finalizar los seminarios. Es una encuesta que nos ayuda mucho a orientar un poco los cursos que queremos dar, cómo queremos hacerlos, qué temas queremos tratar y, en definitiva, pues a mejorar el servicio que intentamos prestar todos los días, ¿no? Pues nada, sin más, os dejo con Vicky, Victoria Torre, que nos va a explicar el tema de las órdenes de bolsa. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, y muchas gracias a todos. Y efectivamente, pues hoy tengo que hacer una sustitución, pero por decirlo de alguna manera es por una causa muy buena. Y es que un compañero pues ha tenido un niño, así que vamos a intentar mantener el listón, porque desde luego Javier, que es nuestro especialista en trading, os hubiera dado una clase absolutamente magistral. A la hora de plantear este curso, bueno, hicimos una sesión en verano en la que intentamos ver de forma muy rápida todas las herramientas que debe utilizar un inversor a la hora de operar. Unas son más técnicas, otras son más de conocimientos, y aunque esta pues nos pueda parecer que a lo mejor es menos importante, en realidad no lo es. ¿Por qué? Pues porque pensemos cómo ha evolucionado en unos años la manera en la que nosotros teníamos de dar órdenes en bolsa. Cuando yo empecé en esto, la gente llamaba por teléfono, bueno, antes incluso iba a las oficinas, llamaba por teléfono, transmitía su orden y recuerdo sobre todo cuando era en mercados internacionales, cómo después llamaban para intentar averiguar cómo estaba su orden. Es decir, que había incluso días de decalaje hasta saber si nuestra orden se había dado o no. Ahora tenemos muchísimas herramientas a nuestro alcance y podemos realmente actuar en nosotros como si fuésemos traders con muchísimas de las plataformas que hay disponibles en el mercado. Pero tener una herramienta que es muy potente o tener este instrumento y no saber utilizarlo adecuadamente también nos puede en algunos momentos dados suponer pues un perjuicio. Por eso es muy importante que aprendamos a manejar esto, que aunque pueda parecer evidente, tiene muchísimos vericuetos. Como decíamos en aquel primer seminario, cuando hablamos de si es fácil o es difícil operar en bolsa, decíamos que había que conocer muchísimos aspectos. Y uno de ellos, repetimos, es cuáles son los tipos de órdenes que hay en bolsa para no equivocarnos en un momento dado. ¿Cómo vamos a estructurar la sesión? Bueno, pues vamos a ver los tipos de órdenes que hay, cómo puedo utilizarlos para conseguir mis objetivos y las órdenes avanzadas que ofrecemos. Cuando invertimos, uno de los aspectos fundamentales y lo que creemos que es una de las claves del éxito a la hora de invertir es contar con una estrategia absolutamente adecuada. Esto no quiere decir que hayamos leído mucho y que hayamos visto si una compañía tiene mucho potencial de subida o no. Significa esto y muchísimo más. Es intentar trazarnos una estrategia que es muchísimo más amplio. ¿Cuál es mi perfil? ¿Qué tipo de acciones me interesan? Además de qué tipo de acciones me interesan, si hay algunas que tienen más riesgo o no en función de ese perfil que yo tengo. Es momento o no de entrar en el mercado. Y todo esto significa trazarse una estrategia. Hay veces que tenemos tiempo de sobra. Podemos estar delante de la pantalla del ordenador y decidir cuándo compramos, cuándo vendemos
o cuando establecemos una estrategia compleja con nuestra operativa en bolsa. Pero no siempre tenemos tanto tiempo y para esto nos viene muy bien las órdenes que puedan estar automatizadas. Pero lo hagamos como lo hagamos, lo más importante es que antes de empezar a invertir establezcamos esos objetivos. ¿Cuál va a ser mi punto de entrada en este valor o en esta cartera? ¿Cuál va a ser mi punto de salida? ¿Qué es lo máximo de que estoy dispuesto a perder y cuánto es mi objetivo de ganancias? Y después lo que hay que ser es muy riguroso. Es decir, si nosotros hemos decidido que no queremos perder más de un 5% a la hora de operar con un determinado valor, bueno, pues cuando llega ese 5% vamos a hacer esa venta. La podemos hacer directamente o la podemos hacer utilizando los tipos de órdenes. Pero por eso queríamos hacer este inciso para que entendáis lo importante que es el hecho de tener una estrategia antes de empezar a invertir. Sin esta estrategia probablemente podemos acertar, pero muchas veces no sabemos por qué o podemos perder y nos seguiremos preguntando qué es lo que no ha funcionado. Existen algunas órdenes en el mercado, en realidad hay más. Pero aquí lo que os vamos a hacer es un repaso de las que nosotros tenemos disponibles. Hay otras que a lo mejor se utilizan de forma bastante residual. Tenemos las órdenes de mercado, por lo mejor, limitadas, stop y stop con distintos variantes. Un stop límite y un stop creciente que los vamos a ir viendo. ¿Qué tienen en común? La validez que permite la plataforma para estas órdenes, como máximo 90 días. Y luego, cada tipo de orden es muy importante que en función de esa estrategia que estábamos comentando al principio, sepamos que nos puede venir mejor un tipo de orden u otro. Por ejemplo, para aquellos inversores que son traders y lo que hacen es buscar a lo mejor pequeñas diferencias de precio a lo largo del día, puede ser más conveniente dar una orden de mercado, que son órdenes muy rápidas como ahora vamos a ver. Pero en cambio, si yo soy un inversor de más a largo plazo, a lo mejor me interesa muchísimo más analizar el valor, ver dónde están los soportes de entrada, dónde están las resistencias de salida, qué precios pueden ser interesantes para comprar. O bien, como decíamos antes, a qué precio yo quiero comprar y cuál es el objetivo de ganancia que tengo y cuál es el objetivo de pérdida. Y para esto voy a utilizar órdenes limitadas. Entonces, si yo lo que quiero es rapidez, voy a irme a órdenes de mercado. Si sobre todo para mí es importante garantizarme un precio, a lo mejor tengo que utilizar otro tipo de órdenes. Después, este cuadro que hemos puesto aquí, básicamente, tiene que ver con órdenes en el mercado español. Luego haremos un pequeño inciso para precisar más cuáles son los tipos de órdenes que se pueden dar en distintos mercados. Lo que aquí está puesto se aplica sobre todo a valores de mercado nacional, con algunas particularidades. Por ejemplo, en el caso de los warrants o en el caso de algunos ETFs, no es posible poner algún tipo de órdenes. Y luego os explicaré por qué. Por ejemplo, en el caso de los warrants o de otros productos cotizados, se van a tener que poner siempre órdenes limitadas. ¿Por qué? Pues, bueno, pues os lo adelanto. Simplemente porque como operamos en warrants y lo que hay es un emisor que está puesto, debajo no suele haber profundidad de mercado. Entonces, si ponemos órdenes de mercado que puedan barrer posiciones, puedo encontrarme con precios no deseados. Lo vais a entender muchísimo mejor cuando lo veamos con algunos ejemplos. Lo primero de todo, ¿dónde doy las órdenes? Las órdenes las podemos dar directamente desde la boleta y a esta boleta se llega de distintas maneras. Lo podéis hacer buscando en el propio buscador de bolsa. Lo podéis hacer buscando el valor en concreto en la parte superior que tenéis dentro de la parte privada, donde podéis poner el ticker o el nombre del valor o incluso leasing si en algún momento lo tenéis. Y luego a lo largo de toda la página donde veis información y veis que hay 3 puntitos, esto es lo que nosotros llamamos un menú rápido que te va a permitir acceder a dar una orden desde cualquier punto de la web o desde una gran parte de puntos de la web. Vamos a suponer que estáis mirando por análisis técnico un determinado valor, estáis viendo que está llegando a un soporte, una resistencia, lo queréis vender, pues lo podéis hacer desde allí mismo para que sea más rápido. Entonces aquí tenéis estas órdenes y como veis, una vez que pinchéis en introducir una orden, se os despliega un pequeño menú en el que tenéis los tipos de órdenes disponibles que hemos comentado antes, las de mercado, las limitadas, los stop, y ahora lo que vamos a hacer es ir viendo una a una. Antes de empezar, esto es muy importante. Para todos aquellos que ya estéis operando en bolsa, sé que esto os va a resultar absolutamente obvio, pero si estáis empezando, hay veces que la gente se lía un poco, porque por ejemplo, yo quiero comprar. Oye, ¿qué tengo que mirar? Si tengo ahí dos columnas con precios, pues yo quiero comprar, me voy a ir a la columna de compra. Bueno, pues no es así, es al revés. Compra, lo que nos dicen, son aquellas personas que están dispuestas a comprar. Pero si yo lo que quiero es comprar,
¿qué es lo que voy a tener que hacer para fijarme en el precio que está en el mercado disponible? Me tendré que ir a la pestaña de venta, que es donde están las personas que están intentando vender. Entonces, pues por ejemplo, aquí si yo quiero vender, veo que la persona que está dispuesta a vender más barato es a 63,10. Y a partir de ahí yo voy a trazar mi estrategia. Me interesa este precio, creo que está caro y puedo conseguir uno mejor. Quiero este precio pero no quiero que se me vaya. Todo esto lo vamos a poder controlar a través de los tipos de órdenes. Importante también que miréis el número de títulos que hay, porque esto también os va a condicionar el tipo de orden. Si, por ejemplo, os urge muchísimo comprar títulos de esta compañía y veis que en la mejor posición solamente hay 425 y vosotros queréis más, pues vais a tener que saber manejar muy bien los tipos de órdenes. Si queréis que se haga la orden muy rápido, vais a usar una por lo mejor, una de mercado. Si en cambio preferís que no se os vaya el precio, pues usaréis otro tipo de orden. Entonces es importante que veáis los títulos. Los títulos no solamente os va a decir el número que hay en la primera posición, sino que os va a decir si el valor es más líquido o menos líquido. Si en estos momentos hay mucha más cantidad en la oferta y en la demanda, que esto os puede dar una pista de hacia dónde podría ir la cotización del valor en un momento dado. Si estamos viendo que hay muchísimos títulos a la venta y hay pocos a la compra, bueno, pues esto nos está dando una señal de hacia dónde se está inclinando el mercado. Todas estas herramientas, como las tenéis a vuestro alcance, pues miradlas y aprended a interpretar estos datos. Vamos a empezar ya en sí con los tipos de órdenes. En primer lugar, tenemos las órdenes de mercado. Como decíamos anteriormente, la principal característica que tenéis que conocer de las órdenes de mercado es que es una orden en lo que lo más importante que estáis buscando aquí es la rapidez en la ejecución. Lo que queréis es que vuestra orden de compra o de venta se haga y se haga de una manera muy rápida. Y no os importa ni el precio que hay en la mejor posición, ni tampoco os importa si la orden finalmente se hace a más de un precio. No estamos buscando precio, lo que estamos buscando es que se ejecute a la mayor rapidez posible. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hemos puesto un ejemplo. Si queremos comprar 1000 títulos de B, aquí ¿qué es lo que ocurriría? Como yo quiero comprar, hemos dicho que tendríamos que mirar qué personas están dispuestas a vender y a qué precios. Me iría a mirar la columna de venta y aquí lo que veo es que hay una persona que tiene 100 títulos y que está dispuesta a venderlos a 21,30, pero como yo quiero 1000, solamente se me van a hacer 900 a ese precio. ¿Y qué va a hacer el tipo de orden de mercado? Lo que va a hacer es, como lo que yo quiero es los títulos y los quiero ya, va a seguir mirando para ver cuál es la siguiente mejor posición. En este caso serían esos 2000 títulos a 21,31, de los cuales me va a comprar 900 para completar la orden total, que eran los 1000 títulos que yo tenía. En este tipo de orden, como veis, es muy raro que no se os vaya a hacer en su totalidad, porque normalmente va a haber posiciones tanto en la compra como en la venta. ¿En qué momentos, por ejemplo, podría darse el caso de que no se hiciera? En valores muy poco líquidos. O, por ejemplo, cuando hay operaciones de ampliación de capital y están cotizando los derechos y ya prácticamente se está acabando el precio en el cual se pueden vender en el mercado, ahí hay muy poquito volumen. Pero normalmente siempre os vais a encontrar que en la compra y en la venta va a haber posiciones. Entonces, generalmente las órdenes de mercado, salvo excepciones, se van a hacer siempre. ¿Qué es lo que ocurre con las órdenes por lo mejor? Nos podemos aquí liar un poco, porque nos podrías decir, a ver, Vicky, nos has dicho que la orden de mercado es una orden que busca el mejor precio. Y aquí estamos mirando y efectivamente también lo que hace esto es buscar el mejor precio. Pues efectivamente, porque las dos buscan el mejor precio con una diferencia. La orden de mercado barre posiciones, podríamos decir que busca los mejores precios, mientras que la orden por lo mejor solo busca el mejor precio. ¿Qué es lo que ocurre si no encuentra suficientes títulos? A diferencia del caso anterior, lo que hace es que se queda esperando a ver si vuelve a tocar el mismo precio durante la sesión. Ahora lo vamos a ver con un cuadro en el que se ve muchísimo más claro. ¿Qué es lo que ocurre si yo meto una orden por lo mejor antes de la apertura de mercado? Cuando la sesión está cotizando, yo en todo momento estoy viendo esas dos columnas de compra y de venta. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando estoy en preapertura del mercado? Como sabemos, el precio de la preapertura es allí donde se cruza mayor volumen de oferta y demanda. Pero mientras tanto yo no sé a qué precio va a abrir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo meto una orden de por lo mejor en el mercado y en el momento en el que abre, lo que va a hacer es transformarse en una orden limitada al precio al que estuviese en ese momento, pero lo voy a ignorar y no tengo esa referencia del precio. Y en el caso de la sesión, pues lo que habíamos comentado anteriormente. Estas órdenes, por lo mejor, sí que se pueden ejecutar parcialmente
por el motivo que hemos estado diciendo anteriormente. Y aquí con este ejemplo sí que, como decíamos, pues lo vemos de una manera muchísimo más claro. A diferencia del caso anterior, habíamos visto que lo que hace la orden es va y mira cuál es el mejor precio que hay. Fenomenal, el mejor precio que yo me puedo encontrar son 45,50 y hay 350 títulos. ¿Qué es lo que ocurrirá? Que me va a comprar 350 títulos, pero como le he dicho que solamente me busque el mejor precio, los otros 650 se van a quedar pendientes a 45,50. Lo normal de este tipo de órdenes es que se suelen ejecutar todas al mismo precio, pero no siempre. Imaginad que habéis puesto la orden con validez superior a un día. Entonces, me ha comprado durante la sesión esos 350 títulos a 45,50, acaba el día, nos vamos a dormir, nos levantamos mañana y hemos dicho que como no me ha hecho el resto se ha quedado limitada, 650 títulos, a 45,50. ¿Qué es lo que ocurrirá si mañana el valor abre a 44? Pues que como yo he puesto una orden limitada a 45,50 y 44 está por debajo, me lo comprará y me lo va a hacer a otro precio distinto. Todo esto que os digo de órdenes de precios distintos es importante, porque Bolsa considera que una orden hecha a un solo precio es una orden, pero si se hace a distintos precios son distintas órdenes y por tanto conllevan distintas comisiones por cada uno de los tramos en los que se ejecute. Entonces esto es importante. Cuando demos una orden de mercado, pensemos que al barrer posiciones me lo puede hacer a varios precios y por tanto se me pueden cobrar varias comisiones y a lo mejor la estrategia no es la que yo quería porque se me encarece demasiado. La orden limitada. Volvemos a ver ese cuadro que habíamos puesto antes donde estamos viendo la compra y la venta. Aquí es muy importante, hemos visto que los otros dos no fijan precio, pero ahora cuando ya estoy dando una orden limitada sí que quiero fijar el precio. Así que es esencial que tenga delante una pantalla de contratación para saber a cuánto lo quiero poner. ¿Qué significa una orden limitada? Una orden limitada, y aquí voy a destacar algunas palabras, cuando yo quiero comprar es el precio máximo que yo estoy dispuesto a pagar. Entonces, normalmente, este precio máximo, lo que se hace es que si yo estoy comprando, lo pongo debajo del límite inferior. No siempre es así. Si yo, por ejemplo, quiero comprar, voy y miraría y veo que 63,10 es la persona que está dispuesta a vender a un precio más económico. Si a mí me parece que ese precio es caro, se puede bajar, pues yo a lo mejor lo que voy a hacer es poner ese precio a 62,9, ¿de acuerdo? Y como está por debajo, esa orden no se me hace, porque ese es el precio máximo que yo estoy dispuesto a pagar y todavía no hay nadie que quiera vender a ese precio. ¿A veces se pone una orden limitada por encima de eso, es 63,10? Pues sí, a veces se pone por encima. ¿En qué casos? Pues, por ejemplo, porque yo quiero comprar el valor y en un momento dado lo que no quiero es que se me dispare. Estoy viendo que está habiendo muchísimas órdenes de compra y lo que no quiero es que se me vaya de 63,10. A mí no me importa comprar a 63,10 o a 63,15. Ahora ya a 63,30 no quiero comprar. Entonces lo que hago es ponerme una orden limitada y me lo pongo un poquito por encima del precio que hay para poder comprar para evitar que se me dispare demasiado el precio. Y en el caso de las ventas funcionaría al revés. Es el precio mínimo que yo estoy dispuesto a recibir. Aquí, si os fijáis en esa pantalla de compra, que es la gente que, o sea, en la pantalla de venta, que es la gente que está dispuesta a vender, aquí hay una persona que tiene, o hay 7 personas que tienen 425 títulos y que están dispuestas a vender a 63,10. Por debajo no están dispuestos a deshacerse de sus títulos. Y por tanto, pues como decimos, es ese precio mínimo que estamos dispuestos a recibir. Las órdenes limitadas se pueden hacer de forma total, si hay suficientes títulos, o de forma parcial, si no lo hay. Por eso también es muy importante que tengamos en cuenta cuántos títulos hay en cada una de las posiciones. No olvidéis que cuando se da una orden en el mercado, entran un tipo de órdenes. Primero, por ejemplo, una de mercado tendría prioridad, pero a igualdad de tipo de orden, entran por orden cronológico. Aunque tú estés viendo un título que está cotizando a un determinado precio, eso no significa que se te vaya a hacer, porque a lo mejor puedes tener muchas órdenes por delante de ti. ¿Qué más tenemos que saber de las órdenes limitadas? Que si la introducimos antes de la apertura de la sesión, no vamos a saber realmente si se nos va a hacer. Si ponemos una orden limitada y abre por debajo de ese precio, se me va a hacer al precio de apertura.
y en caso de que el precio de apertura esté por encima, pues se me va a quedar la orden pendiente hasta que vuelva a tocar ese precio. Y luego durante la sesión funciona pues como acabamos de ver ahora mismo. Aquí lo vemos con un ejemplo que, como siempre, es muchísimo más claro. Aquí lo que vemos es una orden limitada. Queremos comprar 100 títulos de B a un precio límite máximo de 30. ¿Y qué es lo que vemos? Que las personas que están dispuestas a vender tienen ahí 50 títulos que están a 29,95. Como yo estoy dispuesto a comprar a 30, se me va a ejecutar a 29,95 50 títulos, porque yo he dicho que como máximo a 30, a 29,95 es un precio mejor. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que ya no me va a comprar el siguiente mejor precio, que era 30,05. ¿Por qué? Porque nosotros lo habíamos limitado a 30. Seguro que así se ve muchísimo más claro. ¿Qué más tipos de órdenes tenemos? Las órdenes stop loss. A ver, un stop loss a lo mejor muchas veces lo llamamos así y no siempre tiene que estar relacionado con una pérdida. Las órdenes stop nos permiten, a veces también estamos ganando y ponemos una orden stop. Lo que nos permiten aquí es fijar el precio de compra o de venta. Os había dicho antes que os fijarais en una apreciación que habíamos hecho, porque os había dicho, por ejemplo, en el caso de las órdenes limitadas, en la compra es el precio máximo al que estoy dispuesto a comprar. Y en el caso de las ventas, el precio mínimo a partir del cual yo quiero vender mis acciones. En el caso de los stop loss, que se podrían llegar a confundir y algunos clientes se equivocan y las usan mal, es distinto. En el caso de las ventas, es el precio a partir del cual yo quiero vender mis acciones. Es decir, lo mínimo que yo estoy dispuesto a percibir por la venta. Y en las compras, es el precio a partir del cual yo quiero comprar mis acciones. Para que se entienda esto más claro, imaginad que un valor está cotizando a 10 euros en el mercado. ¿De acuerdo? Está cotizando a 10. ¿Qué es lo que ocurre si yo me pongo una orden limitada a 10,5? Me lo pongo por encima del precio al que está cotizando. Pues que como yo he dicho que como máximo quiero comprar a 10,5 y 10 es un precio mejor, me las compra inmediatamente. ¿Qué es lo que ocurre si yo pongo un stop loss a 10,5? Significa que es el precio a partir del cual yo quiero comprar. Como está a 10, no se me va a hacer la orden, se me va a quedar ahí pendiente. Y solo si toca 10,5, y luego lo explicaremos un poco más despacio, se me va a hacer la orden. ¿Entendemos la diferencia? Esto es fundamental y muchas veces cuando no se usa correctamente, aquí se pueden cometer algunos errores. Bueno, aquí como decíamos es el precio a partir del cual queremos que se ejecute. ¿Qué es lo que ocurre cuando se da un stop? Stop estamos diciendo que es un punto a partir del cual se dispara una orden en el mercado. Entonces el stop tiene un precio, por decirlo de alguna manera, puede tener dos precios. Uno es, oye, a partir de qué precio quiero yo que se me lance una orden al mercado, a partir de un precio determinado. Y una vez que toca ese precio determinado, lo que se hace es que se lanza una segunda orden con unas características determinadas. Si yo no he puesto nada, solamente he puesto que quiero una orden stop, lo que hace cuando toca el precio, ese 10,5 del que hablábamos antes, me lanza una orden de mercado y por tanto me podrá barrer posiciones como veíamos inicialmente. ¿Para qué podemos usar stop loss? Podemos usarlo de dos maneras. Podemos usarlo como protección y lo podemos también usar como una herramienta de análisis técnica. Como protección, como decíamos anteriormente, no lo asociemos solamente a yo estoy perdiendo y quiero protegerme. Lo puedo poner cuando ya tengo ganancias. Si os fijáis en este gráfico, veis que yo compro a 20 y resulta que el valor ya está pues cotizando por 22 euros. Y de repente digo, uy, qué bien, ya tengo ganancias, estoy ganando 1 euro, 2 euros por acción. Pero lo que no quiero es estar pendiente y no quiero que se dé la vuelta y que estas ganancias terminen transformándose en pérdidas para mí. Perfecto, pues yo me voy a poner un stop de ganancia, en este caso a 21 euros. ¿Que el valor sigue subiendo? Perfecto, porque yo dejo que corra la ganancia. ¿Que se da la vuelta y toca 21? En ese momento se activa mi orden cuando toque 21 y se lanza una orden al mercado que en caso de que sea un stop a secas sería una orden de mercado, como decíamos anteriormente. O bien también lo puedo hacer, como decíamos, para proteger pérdidas. Yo he comprado a 20, ya he empezado perdiendo, resulta que esto no es tan fácil como parecía, yo lo que quiero es evitar que haya pérdidas muchísimo más abultadas, entonces me voy a poner un stop de pérdidas. De modo que lo que yo quiero perder como mucho por cada valor es medio euro. Si toca ese punto, lánzame una orden al mercado. Esta es mi estrategia, perder ese medio euro. Entonces, bueno, pues me pondría en 19,5, mientras esté por encima no pasa nada. Si toca 19,5, mi orden se vende en el mercado. También podríamos querer utilizar estos mismos stops por criterios de análisis técnico.
Antes podríais haber pensado, bueno, cuando me has explicado que está cotizando a 10 y que alguien no quiere comprar a 10, 10,1, 10,2, 10,3, sino que solo quiere comprar a 10,5 por encima, podríais pensar, pues esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque voy a querer comprar más caro si puedo comprar más barato. Bueno, pues porque a lo mejor yo hago análisis técnico y he analizado un determinado valor y creo que está en un canal lateral muy fuerte y que hasta que no sea capaz de romper esos 10,5 no va a ser capaz tampoco de subir con fuerza. Y yo considero que si toca ese 10,5 después va a subir de forma muy vertical. Entonces no me interesa el valor mientras esté por debajo de ese rango y solo me interesa si sube por encima. Entonces esto es otra de las maneras que podéis utilizar los stops para hacer estrategias. Stop límite. Hemos visto antes el stop a secas, que si recordáis nos lanza una orden de mercado. Pero si yo quiero tenerlo controlado porque lo que no quiero es, oye, toca ese precio, encima yo no estoy delante de la pantalla y me dispara una orden de mercado y no voy a saber ni siquiera a qué precio se me va a ejecutar. Bueno, lo puedo solucionar con un stop límite. Compro a 20, aquí tenéis a la derecha el ejemplo. Compro a 20, pongo stop de venta a 19 con límite en 18. ¿Qué es lo que me está haciendo esto? Que cuando toque 19 me lo lanza al mercado, pero ojo que si empieza a caer el valor de una manera muy abrupta, por debajo de 18 no me vendas. Párate ahí. Véndeme a 19, a 18,8, a 18,7, pero párate en 18, no me vendas más abajo. Con esto nos evitamos, pues a lo mejor que haya una caída muy brusca y que tengamos finalmente que vender a un precio al que de verdad no queríamos. El stop creciente es un poco más sofisticado, pero también es bastante sencillo de entender. ¿Para qué funciona? Funciona porque es dinámico. Estos stops son dinámicos y me permiten, pues, como digo, dar unas órdenes un poquito más sofisticadas. Vamos a ver este ejemplo que nos va a resultar muchísimo más sencillo. Vale, vamos a suponer que yo he puesto un stop loss, en este caso, y lo que quiero es que si el precio sigue subiendo, mi stop me acompañe. ¿Para qué dejarlo fijo en 14? Porque luego imaginad en uno que se queda fijo en 14 y ha subido a 20. Tengo ahí un rango de ganancias muy amplio que qué pena sería perderlo. Entonces, muchas veces lo que hacemos con este stop creciente es pues precisamente consolidar esas ganancias. Si yo me pongo un stop de venta y me lo pongo del 10%, lo que significa es que quiero que nunca me lo venda, nunca quiero perder más de un 10%. Entonces, si yo lo que hago es comprar, en este caso, a 10 euros, que es el precio de referencia, y me pongo un stop creciente a 10 euros, lo que me va a hacer es fijarme ese porcentaje en 9. ¿Que sube el valor? Me va subiendo el stop. ¿Y cómo lo va haciendo? Pues nuestro sistema lo que va haciendo es analizar todas las posiciones que hay de compra y de venta en cada momento y va haciendo un rebalanceo y en el caso de que vaya encontrando que el valor va subiendo ese stop de una manera dinámica para que siempre estemos bien protegidos. ¿Qué es lo que ocurre si el valor se da la vuelta y empieza a bajar? Bueno, pues en ese caso, vamos a ver. En ese caso no pasa nada. Cuando empieza a bajar el valor, se me queda ahí estable y cuando toca ese precio, pues directamente se me vende en el mercado. Además de estas 6 órdenes que hemos dado, luego ya lo que me permite la aplicación es dar estrategias bastante combinadas. Si os fijáis, volvemos a la boleta, teníamos la posibilidad de comprar y vender y la tercera pestañita que tenéis a la derecha del todo son las estrategias. Las estrategias al final son bastante sencillas de entender. Son las órdenes que hemos visto anteriormente, pero combinadas entre sí. Por ejemplo, tenemos las órdenes secuenciales, las alternativas y las triples. Las podemos utilizar de muchísimas maneras. Pues, por ejemplo, para establecer esa disciplina que decíamos al principio, para operar en entornos que son volátiles y no sabemos hacia dónde va a ir un determinado valor, para aprovechar esos soportes y resistencias que decíamos anteriormente. Vamos a verlo con algunos ejemplos que es muy sencillo. Por ejemplo, las secuenciales. Las secuenciales dan 2 órdenes. Primero se da una orden y luego se da la otra. La segunda orden solo se va a ejecutar si se cumple la primera condición. Entonces, en este caso, vamos a imaginar que A está cotizando a 10, pensamos que puede bajar a 9, que este es un buen precio para comprar, porque en estos momentos no nos interesa a 10, y yo lo que hago es, pues vale, yo me voy a lanzar una orden de compra a 9, por si baja a 9, 9,05 en este caso, y después, si se ha dado el presupuesto que yo quería, y es comprar a 9, que es un precio que para mí es aceptable, quiero que me lo vendas a 8,80.
¿Por qué? Porque yo no quiero perder más de 25 céntimos por cada una de las acciones. Entonces, lo que haría es, si finalmente me las compra 9,05, me lanza a continuación una orden de venta y ya me quedo yo protegido con mi orden de venta limitada, con un stop, perdón, a 8,80. Es decir, en ningún caso bajaría más. ¿Qué más órdenes podemos dar? Alternativas. En el caso de las órdenes alternativas, me va a hacer o una o la otra. Vamos a suponer en este caso que yo ya tengo acciones compradas en la cartera de una compañía, la compañía Z, están cotizando en estos momentos a 10 y yo las compré a 9,5. Digo, bueno, pues no tengo muy claro qué es lo que va a hacer este valor porque tiene una serie de rumores encima y no sé muy bien para dónde va a evolucionar, pero quiero estar protegido siempre. Pues lo que haría en este caso es, por un lado, asegurar mis ganancias con una orden limitada a 12, lo compré a 9,5, me parece que es adecuado llegar a venderlo a 12, pero a la vez, si me estoy equivocando, quiero que si baja el valor, me lances un stop a 9. Lo que va a hacer aquí es hacerme una u otra. En el momento que me hace una, la otra va a quedar cancelada. Solamente se puede hacer una de las dos. Pero de este modo, como veis, tenéis otra estrategia que es, por un lado, establecer el objetivo de ganancias y, por otro lado, el objetivo máximo de pérdidas. Y las triples sería una combinación de las tres anteriores. Yo no tengo las acciones. Lo que quiero es que me compres la acción Z si llega a 10. En ese punto quiero comprar y una vez que tú ya me la has comprado a 10, quiero que me lances dos órdenes al mercado. Un stop para limitarme mis pérdidas a 11 y luego una orden limitada a 11 porque es un precio que me parece adecuado para vender, pero a la vez quiero estar protegido y quiero dar un stop a 9 euros por si acaso me equivoco a la hora de haber elegido esta compañía y en vez de subir empieza a bajar. Y de este modo pues podemos hacer todas estas estrategias. Habíamos dicho anteriormente que todo lo que hemos estado contando, los tipos de órdenes, sobre todo se aplicaban a mercado nacional. En el caso de los mercados europeos y americanos tienen algunas salvedades. Por ejemplo, en el mercado nacional hemos visto que se pueden dar todas estas órdenes que hemos comentado. ¿Qué es lo que ocurre en el mercado americano? Podemos dar todas menos las órdenes por lo mejor, porque en el mercado americano solo existen esas órdenes de mercado que barren posiciones. Y en el caso de los mercados europeos hay más restricciones. Por ejemplo, las órdenes de mercado no se pueden dar en Milán y en Londres. No existen las órdenes por lo mejor. Las órdenes limitadas se pueden dar en todos los mercados europeos en los que operamos. Y los stops solamente se pueden dar en todos los mercados que vienen ahí, pero no se pueden dar ni en Xetra, ni en Milán, ni en Londres, porque hoy por hoy no se admiten ese tipo de órdenes en los mercados, ¿vale? Entonces aquí tenéis un pequeño cuadro para que tengáis claro qué tipo de orden se puede dar en cada uno de los apartados. Queríamos comentaros también un par de opciones que hay adicionales a la hora de dar órdenes. Por un lado está el volumen oculto. ¿Cuándo se utiliza el volumen oculto? El volumen oculto se utiliza cuando es un inversor que tiene una cierta importancia, no llega a ser institucional, que ahí haríamos una negociación en bloques fuera de lo que es la negociación normal en el mercado, pero si yo voy a vender una posición importante en el mercado, ¿qué es lo que ocurre si yo me posiciono y todo el mundo está viendo los títulos que hay a la compra o a la venta? Pues que eso le está dando pistas a un inversor. Si de repente aparece en los títulos de compra, que ahí vemos 5.164, vemos que hay una orden de 100.000 títulos, que es un volumen anormal, pues ya sabemos que esa posición muy probablemente vaya a tirar el mercado hacia un lado o hacia otro. Entonces, si yo quiero estar escondido, lo que puedo utilizar es el volumen oculto. El volumen oculto, como mínimo, tengo que poner 250 títulos. Vamos a suponer que yo quiero vender 1.000. Lo que haría es, me dice, lo que se muestra en el mercado son 250 títulos. Cuando se han ejecutado esos 250, si es que se ejecutan, me lanza otro bloque de 250. Pero así nadie ve mis intenciones de que estoy vendiendo un bloque muy grande en el mercado. Y por último, os queríamos comentar que todo este tipo de órdenes las podéis dar en todas las plataformas que tenemos. Todos los pantallazos que habéis visto son las plataformas, la plataforma web normal, la ordinaria, la que tenéis cuando entráis. Pero luego no olvidéis que tenéis la plataforma Trading Center, que es una plataforma que es muchísimo más rápida, configurable, pero desde la que también podéis dar órdenes. Y luego tenéis la plataforma Pro Real Time, que es la plataforma profesional que os permite hacer análisis técnico, incluso hacer programaciones. Y también desde este apartado podéis dar vuestras órdenes. Aquí tenéis una visión de lo que sería la plataforma Trading Center, que esta es absolutamente gratuita y, como decíamos, configurable. Y aquí tenéis la plataforma TraderPool, que sería la profesional. Y esto es lo que os queríamos contar hoy. Esperamos que hayan quedado claras los tipos de órdenes que hay.
que os resulte útil y que a partir de ahora, cuando barajéis qué tipo de orden tenéis que dar en el mercado, sepáis cuál es la más adecuada a vuestra estrategia. Y sobre todo, sabemos que somos muy pesados, pero es muy importante que tengáis una estrategia antes de empezar a operar y que utilicéis estos tipos de órdenes, cada una en el momento más adecuado. Y ahora, pues nada, quedamos ahí abiertos al turno de preguntas, si tenéis alguna. Estupendo, Vicky, muchísimas gracias. La verdad que interesante todo lo que has explicado, todo los tipos de órdenes, todas las opciones que tenemos, las capacidades que podemos plantear, las estrategias que podemos definir y plasmar a través de los tipos de órdenes. Muy interesante, la verdad. Nos lanzan una primera pregunta que dicen, ¿cómo se determina el precio de apertura de una acción? En la apertura del mercado, lo que se hace es se van metiendo órdenes de compra y de venta. Entonces, normalmente lo que se está viendo es allí donde hay un mayor cruce entre oferta y demanda. No tiene por qué ser el mejor precio, sino donde hay donde confluyen un mayor número de títulos de oferta y demanda. Entonces, ese va a ser el precio de apertura. ¿Qué es lo que ocurre cuando damos órdenes? Se puede dar, pero en función de qué tipo de valor sea, si por ejemplo tiene horquillas muy grandes, a lo mejor no es una buena idea en algunos casos dar órdenes abiertas en la preapertura, porque no sabemos dónde va a haber mayor volumen de oferta y demanda. Es verdad que muchas veces va a ir ligado, no va a haber mucha diferencia, pero para entenderlo bien y para poner un caso muy extremo, suponemos que un valor cerró ayer a 10, ¿de acuerdo? Y en preapertura se están metiendo órdenes. Por poner un ejemplo que pudiera llegar a ser real, es una compañía que va a anunciar ese día algo relevante porque está investigando una vacuna y hay mucha expectación de qué es lo que puede ocurrir. Ayer cerró a 10. Entonces, se divide el mercado entre los escépticos que piensan que no va a pasar de fase esa aprobación y, por tanto, están muy escépticos y están metiendo órdenes de venta y están tirando el precio a la baja y está ya, pues vamos a suponer que está en 7. Y, en cambio, están aquellos que son muy optimistas y consideran que va a anunciar la vacuna y que el valor se va a disparar y están metiendo órdenes que están en torno a 15. Y además están bastante equilibrados. En los dos lados hay más o menos 1.000 personas que están intentando cruzar títulos. Pues aquí la diferencia es muy sutil. Basta con que en uno sean de 1.005 y en otro 1.000 para que se decante por ese precio en apertura y cierre. Y fijaos el gap que podría haber. Entonces, en este caso, pues si hay más en los que opinan que 7, abriría cercano a ese título. Luego tendríamos, es un poco más complicado porque están las subastas de volatilidad para evitar que haya gaps muy grandes cuando está cotizando un valor durante la sesión. Pero bueno, básicamente sería de esta manera. Perfecto, muchas gracias, Vicky. Un tema que nos plantean sobre las comisiones, yo creo que lo has explicado, pero no sé si el cliente lo ha preguntado antes de que lo explicase o no ha quedado claro. Te lo reformulo y lo aclaras un poco, ¿vale? ¿Cómo funcionan las comisiones cuando las órdenes se hacen en varios tramos? ¿Hay alguna diferencia según el tipo de orden? Sí, al final, cuando la orden se hace al mismo precio, se considera que es la misma orden. Cuando la orden se hace a tramos distintos, de distintos precios, la propia bolsa considera que son distintas órdenes y, por tanto, hay distintos canales de liquidación, hay distintas comisiones de bolsa y hay distintas comisiones por parte de la entidad. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Por ejemplo, si vamos a lanzar una orden y vemos que en la primera posición hay muy poquitos títulos y hay una posibilidad muy alta de que se me hagan 2 tramos, pues tengámoslo en cuenta. Entonces, si vemos que hay muchos títulos, pues muy probablemente se me van a hacer todo al mismo precio. Si lo que quiero es intentar que se me haga todo al mismo precio, podemos utilizar órdenes limitadas o órdenes por lo mejor, que salvo que pasen de día, en la mayoría de los casos se hacen al mismo precio. Estupendo, muchas gracias, Vicky. Un cliente nos pregunta sobre la ficha de orden de stock creciente en pérdidas. No sé si podrá recuperarla, porque por lo visto no le ha dado tiempo a analizarla o entenderla bien. Entonces, si puedes dedicar un segundito a repasarla otra vez. Claro que sí. Vale, gracias. Vamos a suponer que estamos a las 10 de la mañana y hemos visto que hay un valor que está cotizando a 10. Este es su precio de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo mi orden a 10, yo le he comprado a 10 el valor y lo que quiero es vender si baja un 10% del precio.
Entonces, en este caso, como es un 10%, es un stop creciente, se me va a vender si baja a 9 euros, porque un 10% de 10 euros es 1 euro. Entonces, el stop, para que lo hagamos mentalmente con un número, se va a quedar como fijo en 9 euros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí pueden pasar dos cosas. Que el valor empiece a subir en el mercado. Entonces, con un stop normal, ¿qué es lo que ocurre? Imagínate que en este gráfico que estamos viendo se nos va a 20. Oye, pues qué pena perder todo ese gran gap de ganancia, ¿no? Porque a lo mejor está muy volátil y se da la vuelta y luego me lamento. Oye, fíjate tú que lo he tenido a 20 y luego otra vez se me ha ido al entorno de 10. Qué pena no haber consolidado ese beneficio. Entonces, un stop loss se me va a quedar siempre fijo en esos 9 euros que estamos viendo aquí, pero un stop creciente no. Un stop creciente lo que hace es, se toman las 120 posiciones de cada hora de compra y de venta y se hace un cálculo. Y si mi precio de referencia, que en este caso son 9, encuentra que durante esa hora ha tenido un precio mejor, lo que hace es que me va subiendo el stop, ¿vale? En este caso, supongamos que el valor sube a 14, entonces lo que hace el sistema por debajo, nuestro stop creciente, analiza todos los precios y dice, bueno, tu precio de referencia era 9, pero como el valor ha subido mucho, tu nuevo precio de referencia en la siguiente hora ahora son 14. Y lo que hace es que te lo sube automáticamente hasta 14. ¿De acuerdo? Entonces toma ese precio de referencia y dice, vale, un 10% de ese 14 y te coloca el stop en 12,6. No sé si lo entendemos. Y esto lo va haciendo, va analizándolo todos los segundos y cada hora va poniendo un nuevo precio de referencia. Esto estamos suponiendo el caso de que ha subido hasta 14. Pero vamos a ver qué es lo que hubiera ocurrido si no es así. Si no es así, vuelve a hacer el cálculo toda la hora y si no encuentra un precio de referencia superior a esos 9 euros iniciales, que era nuestro precio de referencia inicial, pues no lo toca. Entonces ya cuando toca, baja. ¿Para qué me sirve este stop creciente? Porque si el valor va subiendo, me va ayudando a consolidar ese beneficio que estoy consiguiendo. Y en cambio funciona igual que un stop normal cuando hay una caída. Entonces, bueno, pues es muy interesante en este sentido para esta estrategia. Estupendo, Vicky, muchas gracias. Otra pregunta que nos plantean es, para usar Trading Center, ¿hace falta tener cuenta en Selbank? Sí, porque está dentro de la parte privada de nuestra web. Entonces, es necesario tener cuenta, pero es gratuito. Una vez que nos metemos nos hemos entrado con nuestras claves de acceso a la parte privada de la web, en el menú superior, en la parte superior, hay una franja azul donde está la posibilidad de pinchar en Trading Center, se pincha y automáticamente nos vamos a esa plataforma. La diferencia es que tiene muchísimo menos carga de contenido, con lo cual es más rápida. Además, está optimizada para que sea muchísimo más ágil y, sobre todo, te permite la personalización de cómo quieres ver las pantallas. No es totalmente personalizable, pero sí te permite una personalización bastante amplia. Gracias. Nos plantean un tema que entiendo que está relacionado con fiscalidad, aunque no lo menciona. Nos pregunta, si he comprado en diferentes periodos acciones de la misma compañía, ¿a la hora de vender tiene que ser por orden cronológico de la compra? Al final, cuando nosotros vendemos, no estamos vendiendo un número, porque al final los valores son homogéneos, entonces no tenemos un título físico, como era antes, que teníamos un papel y era el que vendías. En realidad, hay anotaciones en cuenta. Entonces, no es que se vendan las primeras que tú has comprado, porque además pensemos que si lo tienes en la misma entidad es un poco más fácil. Yo he comprado el 1 de enero y he comprado he comprado 10 el 1 de enero y he comprado 10 el 1 de marzo. Quiero vender 10, pues sé que se venden las primeras, pero se venden a efectos mentales, de cálculo, a la hora de calcular si tengo plusvalías o minusvalías. Entonces, en este caso es sencillo, pero pensemos que podemos tener acciones de Telefónica aquí en otra entidad y funciona exactamente igual. Es decir, que normalmente cuando se demanda la información de Hacienda, lo que nosotros te mandamos es información, mandamos al cliente información de las operaciones que se han hecho en la entidad. Pero yo no tengo manera de saber si las telefónicas que han vendido conmigo son las más antiguas que tienes. A efectos fiscales hay que hacer el método FIFO. Las primeras que entraron son las primeras que salen a efectos contables y, por tanto, son las que tienes que tener en cuenta, el cliente tiene que tener en cuenta para calcular si tiene plusvalías o tiene minusvalías. Perfecto, Vicky, muchas gracias. Nos plantea un ejemplo. El cliente nos comenta, creo que es un ejemplo hipotético para calcular para realizar una pregunta. Dice, compré un valor a 17 euros.
Cierra hoy en 20 y al día siguiente abre en 18. Si yo tenía puesto un stop de beneficio en 19, no se me ejecuta. ¿Se puede hacer algo para evitar el hueco y perder las ganancias? Vale. Aquí, como podríamos decir, cada maestrillo tiene su librillo. Hay mucha gente que no le gusta dejar órdenes abiertas cuando se va a dormir. Hemos dicho al principio que es esencial tener una disciplina, pero si nosotros podemos estar pendientes, hay veces que a muchos inversores no les gusta tener este tipo de órdenes precisamente por lo que está comentando el cliente, porque puede abrir con un gap importante. A ver, si al final estamos hablando de un valor que no está en periodo de presentación de resultados, que no hay ninguna operación corporativa pendiente, que es un valor relativamente estable, pues podemos dejar un stop abierto. Ahora bien, si estamos hablando de un valor, pues yo qué sé, por poner un ejemplo, el sector bancario, que ahora mismo está absolutamente revolucionado, operación entre Bankia y Caixa, quién va a ser el siguiente y que cualquiera nos podría sorprender. A lo mejor en esos casos no es lo mejor de dejarse una orden de estas características abierta, o por lo menos si nos la dejamos abierta, lo que podemos hacer es ajustarla bastante a los rangos para evitar que se nos vaya. Entonces, a lo mejor en vez de poner un stop que sea abierto y que me pueda lanzar una orden de mercado y que me barra cualquier posición, vamos a poner unos stops en los que además también haya un límite, precisamente pues para evitar que pueda haber una dispersión importante. Perfecto, Vicky. Otro cliente nos pregunta, soy un pequeño inversor individual y busco la sencillez sin complicarme mucho con sutilezas, que a lo mejor no afecta mucho a las cantidades pequeñas y moderadas de inversión. ¿Debo simplemente entrar mis órdenes a precio de mercado sin otras consideraciones? Gracias. Yo creo que no. Primero, cada uno invierte las cantidades que puede y evidentemente hay cantidades pues, que son más modestas y hay inversores que tienen cantidades más elevadas y cada uno tiene que tener protección de su capital por unos motivos o por otros. Si estamos invirtiendo pequeñas cantidades, más que nunca nos importa el precio al que se hacen. ¿Por qué? Porque si yo doy una orden de mercado y se me hacen 2 comisiones, va a ser muy difícil que yo lo recupere. Entonces, nosotros lo que queremos es que el cliente gane, porque un cliente que gana dinero es un cliente que dura y un cliente que está contento. Entonces, si ha comprado un número de títulos muy pequeño y mete una orden de mercado y se hace 2 precios, como hay 2 comisiones, independientemente que se hagan aquí o en otra entidad y que sean más o menos competitivos, le va a ser muchísimo más difícil recuperar. Cuando nosotros compramos y vendemos, yo compro a 10 y vendo a 10, no puedo decir que estoy neutro. He perdido la comisión que me han cobrado. Entonces, mi punto de equilibrio tendría que ser, vamos a suponer que me han cobrado 1 euro de comisión, mi punto de equilibrio tendría que ser 11. Si yo compro solamente 10 euros y me cobran 1 euro, voy a empezar a ganar a partir de 11. Y ojo, que subir de 10 a 11, aunque sea solamente 1 euro, es una cantidad en porcentaje muy elevada. Entonces, aunque operemos con pequeñas cantidades, no pasa nada, usemos órdenes limitadas o usemos órdenes por lo mejor para evitar esa duplicidad de comisiones. Perfecto. Nos plantean, buenas tardes, ¿se puede establecer órdenes de compra mientras el mercado está cerrado? Sí, por supuesto, se pueden meter a cualquier hora del día. Lo que ocurre es que lo que decíamos anteriormente, cuidado con la orden que metemos después. El mercado tiene unos horarios de apertura, tiene una preapertura, después a las 9 abre, a las 17:28, 29 cierra, luego hay un periodo de subasta de cierre en el que se establece el precio definitivo y todo lo que yo meta después va a esperar para el día siguiente. Entonces, es importante que cuando demos una orden, si queremos, tomemos como referencia el precio de cierre. Ese va a ser nuestro punto de partida, nuestro precio de referencia. Entonces, a partir de ahí podemos dar una orden. La orden se va a quedar pendiente en el mercado. Entonces, si, por ejemplo, damos una orden prelimitada, se va a meter al precio que se haya metido esa limitación. Y en función de a qué precio abra en la apertura, pues se puede ejecutar o se puede quedar pendiente. Si metemos una orden por lo mejor y todavía no está abierto el mercado, vamos a estar expuestos al precio que salga de la apertura de la subasta de apertura. Entonces sí, se pueden dar órdenes aunque no esté el mercado abierto. Perfecto, gracias Vicky. Nos plantea una pregunta muy escueta, con lo cual habrá que hacer un poco de interpretación. Por favor, la ficha resumen de tipos de órdenes según mercados internacionales. Vale, se refiere a esta que hemos pasado muy rapidito. Si sí, quieres igual ver...
por decirlo de alguna manera, hay algunos mercados que son muchísimo más restrictivos y otros en los que se permite dar un mayor número de órdenes. Las órdenes de mejor, como decíamos anteriormente, solamente se pueden hacer dentro del mercado español y por mercados. El mercado más restrictivo, Milán y Londres, que solamente admiten órdenes limitadas. En el caso del mercado SETRA, admite órdenes por lo mejor y órdenes limitadas. Y el resto de los mercados, París, Lisboa, Bruselas y Ámsterdam, se pueden poner órdenes de mercado limitadas y podemos poner estrategias. Perfecto. También nos preguntan si tenemos alguna guía de Trading Center. ¿Alguna guía de Trading Center? Yo creo que no hay de Trading Center. Hay Trader Pro, pero creo que no hay una guía de Trading Center. Pero lo verificamos, Samuel, porque como eres una de esas cosas que siempre tenemos pendiente, no sé si hemos empezado a hacer algo, pero me suena que no la tenemos. Perfecto. Si en el caso de que tengamos algo, pues lo hacemos llegar. También nos plantean, si tengo acciones a mi nombre, pasado un tiempo, por ejemplo, si me caso, ¿puedo ponerlas en el caso a nombre de mi cónyuge? Bueno, habría que hacer, por ejemplo, si nosotros tenemos una cuenta, no se puede añadir un segundo titular. Tendríamos que vender y volver a abrir una cuenta con 2 titulares. En el caso de que ya estén las acciones, pues tendría que ser por la vía de acudir a un notario y hacer una donación de una parte de las acciones para que después, en base a un documento, se pudiera cambiar la titularidad de la cuenta. Cuando una cuenta tiene una titularidad, no se puede cambiar, precisamente por este tipo de temas fiscales. Entonces, solamente se puede cambiar la titularidad de una cuenta en casos muy específicos. Por ejemplo, cuando hay, pues, por desgracia, un fallecimiento, se necesita que haya una testamentaría y que se vea cómo se reparte las acciones para que se pueda hacer un cambio de titularidad en la misma. En algunos casos, pues, se abre otra cuenta, en otros casos se añaden titulares. Y en el caso simplemente que quiera añadir a alguien, pasa lo mismo. Si yo tengo unas acciones y quiero poner a otra persona, pues tendríamos que ver el título constitutivo por el cual la mitad de lo que yo tengo pasa a ser de otra persona. Y en función de esa documentación sí que se podría añadir en algunos casos un segundo titular, pero como decimos, en base a algún título jurídico que justifique que ha habido ese cambio. Perfecto, Vicky. Nos plantean también, vamos a ver, si doy una orden para comprar 100 títulos limitada con fecha de validez del mismo día, finalmente el mercado solo ha comprado 50 títulos, ¿esa orden está finalizada ese mismo día y las comisiones serán una? Sí, efectivamente. Si pongo validez para el mismo día y no se me hace el resto de los títulos, se anula. Si yo lo quiero para más días, porque bueno, yo creo que quiero comprar o quiero vender a un precio y no quiero estar todos los días metiendo la orden, lo puedo poner como máximo 90 días. La pongo y me olvido. Y si no lo toca hoy, a lo mejor lo toca mañana. Cuidado que cuando son órdenes, aunque se hagan al mismo precio, si se hacen en 2 días, esto también se consideran 2 órdenes. Lo de los mismos precios se aplica al mismo día. Si se hace otro día, ya sí que son 2 órdenes, porque son dos días diferentes. Vale. ¿Todos los tipos de órdenes tienen la misma tarifa? No. Tienen tarifas diferentes. Las tarifas van por tramos. En función de los tramos que estemos manejando, tienen unos tipos de tarifas u otros. Incluso pensemos que esto también varía por cuenta. No es lo mismo la cuenta bolsa sin custodia que la cuenta centuplica y quintuplica las apalancadas las bolsas de crédito, que la cuenta de bolsa normal. Entonces, las tarifas van por tramos de operación. En función de los tramos, tiene una determinada tarifa. Y también hay tarifas distintas en función de si estamos operando en el mercado nacional o si estamos operando en el mercado americano. Después, lo que hay cuando estamos dando órdenes stop y cuando estamos dando estrategias es, en algunos casos, unos recargos. Nosotros lo que tenemos establecido es que, por ejemplo, en el caso de las órdenes stop y las estrategias, en función de la operativa del cliente, pueden llegar a ser gratuitas.
En el caso, por ejemplo, de la cuenta Tentuplica y Quintuplica y Tentuplica, en ese caso las estrategias son gratuitas, mientras que en el caso de la bolsa normal, en este caso sí que tienen un recargo de 3 euros, creo recordar, si no me falla la memoria, si son órdenes inferiores a 9.000 euros. Y por encima de ese precio pasan un porcentaje de la orden total. Esto, podéis ver esta información, os estoy hablando de memoria, pero creo que está en el menú de bolsa. En la izquierda hay un apartado que se llama servicios, y en ese servicios tenéis todos los servicios que se ofrecen. Herramientas y servicios se llama. Dentro de herramientas y servicios tenéis información de tiempo real, la posibilidad de contratar la profundidad y el gestor de estrategias y órdenes stop loss. Entonces, como os digo, en ocasiones es gratuito y en otras ocasiones, en función de la operativa, pues tiene un coste. En el caso de la cuenta de bolsa, si se han realizado 20 operaciones es gratis, y en las cuentas de crédito las órdenes, estrategias de stop loss son gratis siempre. Estupendo, Vicky. Pues hasta aquí hemos llegado con las preguntas.